Bueno, muchachos, entonces esta unidad 1 que vamos a empezar a trabajar el día de hoy se enfoca mucho a temas cartográficos y básicamente lo que busca es hacer una nivelación de conocimientos en temas asociados a la cartografía, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes, muy probablemente los estudiantes de doble titulación, ya tienen mucho conocimiento en temas de cartografía, o bueno, digamos que así no sean de doble titulación, en algún punto de su vida todos hemos tenido que tener algo que ver con mapas. Entonces, digamos que aquí este módulo, esta unidad está muy enfocada a rellenar esos conceptos o esos vacíos que pueden haber en el entendimiento de los temas cartográficos. Porque los sistemas de información geográfica sencillamente utilizan toda esta información cartográfica de una forma ya aplicada a la solución de problemas. Entonces ahí muchas veces surgen dudas asociadas a sistemas de proyecciones, a sistemas de coordenadas, ¿sí? A datum o orígenes y otra terminología, escalas, por ejemplo, y otro tipo de terminología que de pronto, si no queda bien clara antes de empezar ya con concretamente los temas de sistemas de información geográfica, pues va a empezar a generar problemas en el entendimiento completo de lo que se quiere transmitir. Entonces, por eso, la importancia de esta primera unidad. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas de investigación que estarían alrededor de esta primera unidad? ¿Sí? La primera de ellas sería, ¿cuál es o cuáles son los principales problemas que afronta la cartografía como ciencia? ¿Sí? La generación de mapas. ¿Cuáles son los problemas que afronta la cartografía? Otra pregunta que podría surgir es ¿para qué se usan los sistemas de proyección? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que usar un sistema de proyección? Porque al hacer un mapa, ¿qué implicaciones tiene eso, no? ¿Quién se encarga de la cartografía en Colombia y de dar lineamientos para su elaboración? ¿Por qué, esto de pronto ya es un poco más especializada, por qué los cartógrafos suelen utilizar diferentes sistemas de proyecciones cuando desean lograr mayor precisión en áreas que son, digamos, más puntuales o más pequeñas? Sí, porque es importante cambiar o jugar con los sistemas de proyección. Porque es importante la escala o nivel de detalle cuando se hacen mapas o cuando se está levantando información en campo. ¿Sí? Porque esa escala o nivel de detalle es clave. Porque se considera la escala de trabajo o de levantamiento de información muy diferentes a la escala de impresión del mapa. ¿Sí? Entonces miren que hay varias cosas que de pronto uno dice, bueno, yo sé que es un mapa, pero cuando uno ya se adentra, por decirlo así, ¿sí? en estos temas, pues empieza como a toparse con unos conceptos y unos temas que son un poco más densos de lo que uno se espera. Y por no ir muy lejos, entonces les hago la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el principal problema que afronta la cartografía? ¿Quién quiere darme su opinión? El principal problema que tenemos o que existe a la elaborar mapas es que nuestro planeta no es plano, sino que ni siquiera podemos decir que es redondo. ¿Sí? Tiene unas formas muy particulares que datan de su formación hace miles de millones de años y que lo hacen una esfera irregular, por decirlo así, tiene unas formas muy irregulares. Y en ese orden de ideas, pues como no es una esfera perfecta o no tiene una figura que se pueda asociar con una geometría definida, pues prácticamente esto hace que sistemas de proyección generalizados pues tengan que tener algunas correcciones o que presenten algunos errores para tratar de presentar la información de todo el planeta, ¿sí? Como ustedes saben, tenemos montañas, tenemos depresiones, y esto hace pues que básicamente no haya una forma fija o definida que permita a través de un modelo matemático tratar de espacializar o de llevar a un plano esa información. Podrían haber otros problemas derivados de la rigurosidad de la elaboración cartográfica, por ejemplo, que se desactualiza con mucha frecuencia. Entonces hay que estar
La cartografía y específicamente la cartografía de algunos recursos o de algunas coberturas específicas se desactualiza con mucha frecuencia y hay que estarla actualizando y eso implica costos. No todas por así decirlo, los recursos naturales o las coberturas son fáciles de cartografiar en la medida que se requieren levantamientos de campo o de pronto de tecnologías diferentes que pues obviamente hacen que los costos de tener cartografía actualizada se eleven, entre otras situaciones. Pero si nos vamos al problema o el problema central que afronta la cartografía, pues estaría básicamente eso, que es que estamos en un planeta que no es, digamos, es redondo y no tiene una forma pues esférica perfecta, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso era digamos, algunos temas o preguntas importantes a tener en cuenta en estos lineamientos cartográficos y pues más adelante en las diapositivas los iremos detallando. Bueno, lo primero por lo que debemos empezar es pues trabajar el concepto de cartografía. Básicamente la Asociación Cartográfica Internacional la define como una disciplina que se encarga de la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas. ¿Sí? Todo lo que es el proceso de elaboración y análisis de la cartografía. Entonces, es básicamente el concepto de cartografía. Lo definen como un campo complejo, pues por todo lo que hemos venido hablando, siempre está cambiando, ustedes saben, siempre nuestro planeta es dinámico, siempre están presentándose movimientos desde las profundidades de nuestro planeta, por decirlo así, y eso hace pues que la superficie esté cambiando constantemente, que haya movimientos de las masas terrestres a través de los años, y pues esto hace que los mapas pues, deban estarse actualizando con una frecuencia importante, en algunos casos, ¿no? Dependiendo del tipo de mapa. Pero básicamente todo el proceso cartográfico estaría abarcando desde la recolección de la información que es necesaria para hacer el mapa, la evaluación de dicha información, también la verificación de calidad, el procesamiento de datos, diseño y elaboración prácticamente o la producción del mapa final. Esas serían como las etapas que se trabajan para la producción de los mapas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a revisar o vamos a mirar un pequeño video elaborado por la Biblioteca Nacional de España, donde se hace un recuento bien interesante sobre la parte histórica de la cartografía. Entonces, un concepto que es clave a la hora de trabajar y estudiar los mapas es el de la escala de trabajo o la escala que nos está presentando el mapa, ¿no? Y básicamente este concepto de escala es la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que estamos presentando en nuestro mapa, ¿sí? Básicamente es qué tanto cambia el objeto que estamos cartografiando en cuanto a su representación en el mapa versus la realidad, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, básicamente las escalas de los mapas pueden ser muy variables y pues básicamente están asociadas con ese nivel de detalle que se quiere trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se dice que la escala del mapa nos va a dar una noción de qué tan detallado es el mapa que estamos trabajando. Aquí viene algo, una de las preguntas que trabajamos que mencionábamos en las primeras diapositivas, y era por qué, digamos, se incurre en confusiones cuando se habla de la escala del mapa, ¿sí? Una cosa es la escala de trabajo o la escala a la cual se levantó la información, y otra cosa muy diferente es la escala a la que yo estoy generando la impresión del mapa, ¿sí? Y muchas veces estas dos escalas difieren, ¿sí? Ustedes pueden estar viendo un mapa que se imprimió a escala 1/25.000, ¿sí? Digamos que se preparó el mapa en el software y se trabajó con dimensiones de impresión 1/25.000,
pero la información que me está presentando el mapa, que es una información que viene de un levantamiento de campo, por ejemplo, fue levantada con una escala 1/100.000. O sea, estamos viendo una diferencia que si bien el mapa sale o está impreso a 1/25.000, pues en realidad la información que está allí con la que se creó el mapa no tiene esa misma escala. ¿Sí? Y es un poco lo que vemos en estas tres imágenes. Si ustedes ven una escala 1/100.000, pues es una escala que nos permite abarcar una mayor área con respecto al terreno. Una escala 1/50.000 nos permite abarcar un área menor, y una escala 1/25.000 nos permite abarcar un área todavía menor, pero en la medida que yo abarco un área menor, también estoy dando un mayor acercamiento al área o a ese espacio que estoy tratando de representar. Por lo tanto, nosotros siempre decimos que una escala 25.000 es una escala de mayor detalle que una escala 1/100.000. Y ese es un tema que es clave que todos lo entendamos a nivel cartográfico, porque adicionalmente viene de la mano con el concepto de escalas grandes y escalas pequeñas. ¿Sí? En cartografía, una escala grande o una escala de mayor detalle es una escala, por ejemplo, una 1/25.000, una escala 1/10.000, que son escalas de mayor detalle, y una escala pequeña es una escala, por ejemplo, una escala 100.000, una escala 500.000, una escala 1.000.000, que si bien abarcan una gran área, la resolución con la que presentan la información es muy poca o muy pequeña. Por eso siempre hablamos de escalas pequeñas, ¿sí? Normalmente escalas que pueden estar de los 100.000 hacia arriba, o sea, 100.000, 500.000, 1.000.000, y hablamos de escalas con mayor nivel de detalle o escalas grandes, escalas 1/25.000 y de ahí para abajo, por decirlo de alguna manera, escalas 10.000, escalas 5.000. Entonces es importante, digamos, este concepto de la escala, ¿no? Es importante que ustedes lo sepan. Y lo que les decía hace un momento de la escala de impresión y la escala de trabajo, pues básicamente quiere decir, ustedes aquí en este mapa, por ejemplo, están viendo un río, ¿sí? Este río pudo haber sido levantado con un nivel de detalle de unos 100.000. Digamos que la fuente de esa información es no sé, puede ser una imagen de satélite que no tenía una resolución muy alta, y pues básicamente cuando uno hace el estimativo de la resolución de esa imagen, pues nos da para una escala 1/100.000. Pero yo puedo tomar mi programa, mi software de sistemas de información geográfica, y puedo preparar una salida a 1/25.000 perfectamente. Pero debo ser consciente que la información de base no fue capturada con este nivel de detalle. Y en ese orden de ideas se presta para muchas confusiones cuando yo veo mapas impresos a 1/25.000, pero están mostrándome capas de suelos que se sabe que el IGAC las levantó con una escala 1/100.000. Y es que para que un mapa de suelos tenga escala 25.000, lo que se debe hacer en campo con respecto a lo que se debe hacer para hacerlo a escala 1/100.000 es muy diferente. Básicamente, para poder tener 1/25.000 en suelos, como ustedes saben que los suelos, sus propiedades son tan cambiantes en cortos espacios, pues básicamente implica hacer una gran cantidad de muestreos, muchísimos más de los que se deben hacer para obtener escalas 1/100.000. Entonces, es importante aclarar este concepto, aclarar el concepto de la escala de trabajo de la información y de la escala de impresión de los mapas. No es lo mismo y no es, digámoslo así, posible mejorar la resolución de un producto cartográfico con el simple hecho de imprimir un mapa o de sacar un mapa que tenga una resolución más grande, ¿sí? Espero que esa parte que quede un poco más clara porque es importante, y si no, pues igual la vamos a estar retomando más adelante. Pero entonces, básicamente, muchachos, en esta diapositiva es importante, el concepto de escala es la relación entre las dimensiones reales y las de el mapa, ¿sí? Piensen en una carretera, piensen en un río, piensen en una casa. La relación que hay entre las dimensiones reales de la casa, las dimensiones en la vida real, y el tamaño con el que se representa en el mapa, eso es el concepto de escala. La escala a la que yo estoy
modificando la información para que sea representada en ese mapa. Y en ese orden de ideas tenemos tres tipos principales de escalas, que son las naturales, cuando básicamente el tamaño del objeto en la realidad es igual al tamaño que se está mostrando en el mapa, o sea, 1 a 1. Están las escalas de reducción, cuando el tamaño de ese objeto en el plano pues es obviamente menor que la realidad, o sea, está siendo reducido con respecto a la realidad. Y en ese orden de ideas, pues la magnitud de esa reducción es lo que se expresa en la escala. Es decir, una escala 1/50.000 quiere decir que el objeto de su realidad, para poderlo representar en el mapa, fue reducido en 50.000 veces, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y también pueden haber escalas de ampliación, donde básicamente un objeto es tan diminuto que de pronto para poderlo representar en un mapa se debe ampliar, y en ese orden de ideas pues se estaría ampliando el número de veces que se trate de decir en la escala. Por ejemplo, escala 2 a 1 se amplió al doble, o escala 10 a 1, ese objeto fue ampliado 10 veces para poderlo apreciar en ese mapa. Entonces, con base a eso, y cuando hablamos de análisis territoriales, cuando hablamos de mapas que nos tratan de presentar, mapas temáticos que presentan alguna característica del territorio, traemos diferentes clasificaciones de acuerdo con la escala. Entonces, por ejemplo, podemos estar hablando de mapas nacionales, ¿sí? Mapas donde se ve toda Colombia, por ejemplo, el mapa de ecosistemas de Colombia, que es un mapa muy utilizado. Esos mapas normalmente para que todo el planeta, para que todo el país pueda reflejarse en él, son mapas que se trabajan a escalas 1.500.000 a 1.500.000, o sea, escalas pequeñas, de poco nivel de detalle, pero que abarcan una gran área. Podemos también estar con mapas departamentales que oscilan entre 1.500.000 y 1.250.000. Regionales o generales pueden estar entre 1.100.000 y 1.50.000. Los mapas municipales a 1.25.000. Cuando estamos cartografiando áreas municipales rurales como veredas, etcétera, normalmente la escala de trabajo es 1.10.000. Para áreas municipales urbanas, cascos urbanos en general, podemos estar en escalas entre 1.5.000 a 2.500, que son escalas grandes, escalas de detalle. Y normalmente los planos topográficos con levantamientos detallados se pueden o se suelen hacer a escalas 1.000 y 1.500, porque en estos se abarcan áreas pequeñas, pero se muestran con un gran nivel de detalle. ¿Sí? Existen otras clasificaciones, por ejemplo, entonces, escalas muy grandes, estamos en el rango de los 1.000 a 1.5.000, las escalas grandes entre 1.5.000 a 1.25.000, escalas medias entre 1.25.000 a 1.100.000 y escalas pequeñas entre 1.100.000 a 1.000.000, ¿sí? Como les venía diciendo hace un momento. Otra clasificación que existe es cuando se habla de mapas generales, escalas menores a 1.100.000, mapas semidetallados oscilan entre 1.25.000 y 1.100.000, y los mapas detallados que son escalas mayores a 1.25.000, es decir, de 1.25.000 para abajo. Esa es otra forma de verlo. Conclusión de esto, básicamente, y bueno, más bien mirándolo un poco a la realidad de nuestro país, la cartografía municipal, por ejemplo, la que acompaña los esquemas o los planes de ordenamiento territorial, normalmente se trabajó toda a 1.25.000. ¿Sí? Esa es la escala de trabajo a nivel municipal. Pero, por ejemplo, pensemos un poco en los planes de ordenamiento de cuencas. Cuando fueron creados o generados por primera vez, que salieron los decretos que solicitaban hacer los ordenamientos a nivel de cuencas, pues la escala que se adoptó de trabajo en ese momento fue unos 100.000. Básicamente porque esos planes dependían mucho de la información de suelos, de los estudios generales de suelos, que la mayoría de departamentos los tienen a unos 100.000, y por ende, para las cuencas, y también porque hay cuencas muy grandes, se optó por trabajar la información a escala 1.100.000, porque finalmente eran planes todavía de ordenamiento en una primera etapa de desarrollo. Posteriormente salió normatividad que exigía que esas escalas que inicialmente fueron trabajadas a unos 100.000 en algunos componentes de los ordenamientos de cuencas, especialmente en los relacionados con hidrogeología o coberturas,
ya fueran llevados a escalas de mayor detalle, escalas 50.000 a 25.000. Y esto pues fue un reto en su momento para los equipos de consultores que trabajaron esos ordenamientos, en la medida que para mejorar el detalle de una capa de información, pues básicamente se deben conseguir más puntos de muestreo. Me explico. Si yo quiero mejorar la resolución o el detalle de una capa de suelos, pues me toca ir a campo a hacer muestreos de suelos y sacar más información para poder obtener más puntos, una malla más densa que me permita mejorar la resolución o el detalle de la información. Si hablamos de clima, si yo quiero tener un mapa de lluvias más detallado, pues necesariamente tengo que tener más puntos de medición. Entonces necesito más estaciones en el terreno. Y en ese orden de ideas, pues los costos de realizar eso, más el tiempo que se necesita, pues empieza a volver un tema dispendioso. O sea, el concepto de mejorar el nivel de detalle es un tema que es denso, es delicado, porque no es algo que se pueda hacer directamente ni con herramientas SIG, por así decirlo. Existen técnicas que permiten o ayudan a regionalizar la información, pero de todas maneras no reemplazan las mediciones directas en campo. Les pongo un ejemplo. En el caso de clima, una forma de mejorar la precisión o mejorar la resolución de las capas, por ejemplo, de temperaturas o de lluvias, es utilizando parámetros asociados al relieve. Como ustedes imaginarán, la presencia de montañas o de planicies o de las diferentes formas del relieve, pues necesariamente modifican las trayectorias de los vientos. Y no solamente las trayectorias de los vientos, sino también las velocidades con las que viajan, digamos la humedad que puedan almacenar, etcétera, etcétera. Y esto indirectamente afecta la cantidad de lluvias que se puedan presentar en una zona. Entonces, yo puedo indirectamente, sin meter más estaciones, utilizando relieve, tratar de mejorar la precisión con la que yo estimo la lluvia en el territorio, ¿sí? Pero estos son métodos indirectos que no siempre tienen muy buenos resultados. Entonces, en su momento, cuando se trató de mejorar esas escalas, como les digo, se presentaron muchos problemas y necesariamente en muchos casos tocó densificar y tomar más información en campo para poder lograr esos resultados. Entonces, muchachos, aquí redondeándoles un poco la idea es, el concepto de escala es muy importante. Siempre que ustedes trabajen cartografía, estén muy conscientes de la escala de trabajo, de la escala de su información, y sean muy coherentes con la escala a la que hacen los mapas. Como les digo, no se puede pensar que un mapa que yo decidí imprimir a 1.25.000 esté en realidad a 1.25.000 si la información con la que yo elaboro el mapa fue capturada con un nivel de detalle menor, por ejemplo, una escala a unos 100.000. Entonces, esa coherencia en la cartografía es importante. Y el concepto de escala, como les digo también, es muy importante para poder pues, hacer el trabajo como debe ser. Bueno, entonces, aquí ya entramos o retomamos más bien el gran problema que tiene la cartografía. Y es esa forma que es, digámoslo así, que hay un consenso de que no es esférica, ¿sí? Porque tiene accidentes y tiene muchas irregularidades. Entonces, esa forma de nuestro planeta decidieron llamarla el geoide. ¿Sí? El geoide es básicamente la forma que tiene nuestro planeta. No es esfera, no es redonda, entonces tampoco es elíptica, pero pues la mejor forma de representarla es llamarla el geoide. El tema con esto es que como no es una figura regular, ¿sí? que cambia tanto que es muy difícil tener un modelo matemático que me la pueda explicar, pues lo que se hizo, lo que hicieron los cartógrafos fue tratar de asemejarla a lo que se conoce como la elipsoide, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué es la elipsoide? Si es una figura
a la cual podemos asemejar a un modelo matemático y podemos tratar de hacer esas proyecciones. Entonces miren, el elipsoide en la imagen superior viene siendo esta línea roja. Si ustedes ven, el geoide es pues, la figura gris que está de fondo, y si ustedes lo analizan bien esta imagen se podrán dar cuenta que hay partes de la Tierra donde el geoide pasa por encima de la forma real del planeta, y hay otras zonas donde el geoide está pasando por debajo de la forma o de la superficie del planeta. ¿Sí? Es esta parte. Pueden hacer, digamos, un símil aquí con profundidades del océano y aquí con los picos más altos que tiene nuestro planeta. ¿Sí? Entonces, los cartógrafos se enfrentaron a este problema y encontraron que la mejor forma de tratar de solucionarlo era inventarse una figura o un modelo matemático que tratara de mantener una forma coherente del planeta, y por eso surgió la elipsoide. ¿Sí? Pero básicamente el tema que ocurre aquí es que en esos puntos donde la elipsoide y el geoide tienen diferencias muy grandes, pues son las zonas donde los sistemas de proyección pueden tener los mayores errores en cuanto a bien sea las formas del terreno, las áreas o los ángulos con los cuales se están tratando de explicar las distancias que se tienen realmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, miremos esta imagen de aquí abajo. La línea roja que ustedes ven ahí es el geoide. ¿Qué es el geoide? Básicamente, es una línea que se traza por el nivel medio del mar. ¿Sí? Es un modelo físico, es un modelo que trata de, por decirlo de alguna manera, promediar las irregularidades de nuestro planeta con base en el nivel medio del mar. Y la elipsoide, pues es esta figura que se ve aquí, bueno, en este caso es la línea verde, ¿sí? Y esa elipsoide, pues es una figura que sí se ajusta a un modelo matemático que se puede trabajar de una manera, pues matemática, valga la redundancia, para hacer los cálculos de las distancias, las áreas, entre otras medidas que se quieran tomar en nuestro planeta. Y entonces, los principales retos, como les decía hace un momento, que se presentan para los cartógrafos es tratar de estimar esas diferencias cuando nuestra elipsoide, digámoslo así, está cortando nuestro planeta y está generando, pues, digamos, estimaciones que deben ser necesariamente resueltas con modelos matemáticos para, por ejemplo, tratar de definir distancias, elevaciones, áreas, etcétera, que son las medidas habituales que nosotros queremos hacer sobre el territorio. Si nos fuéramos, digamos, en este caso la elipsoide y nosotros estamos ubicados aquí en este punto, pues básicamente nuestro sistema de proyección debe hacer una estimación, por ejemplo, de alguna medida que queramos tomar acá a partir de este punto que es por el cual el sistema de proyección está generando la información que se quiere calcular en la superficie del terreno. Entonces, normalmente cuando esto ocurre y cuando se requiere grandes niveles de detalle, lo que se hace es utilizar sistemas de proyección que estén más acordes o más cercanos a la superficie, con digamos, buscando de esta forma evitar o eliminar los errores que se pueden generar por estar a tanta distancia. Y por eso surgen unos sistemas de proyección que se conocen como cartesianos. En Colombia, nosotros el IGAC ha generado muchos sistemas de proyección de tipo cartesiano, específicamente para las ciudades, con el ánimo de eliminar todos estos errores que se generan por grandes distancias o grandes diferencias con respecto a la posición del elipsoide, con respecto a la posición de la superficie del territorio, del terreno en esos puntos. Lo que podríamos ver aquí es que tal vez este geoide es muy preciso, perdón, esta elipsoide, que es el modelo matemático, es muy preciso en este punto porque coincide con la superficie del terreno, pero puede ser muy impreciso en este punto porque está pasando muy por debajo de la superficie del terreno. Sobre todo en zonas montañosas se presentan mucho estas diferencias. Y de hecho, casi todos los sistemas de proyección
tienen esa particularidad, y es que en las zonas donde cortan la superficie de forma perfecta son muy precisos, y donde están muy alejados de la superficie, bien sea porque hay montañas o hay depresiones, como en este caso, pues se presentan los mayores errores. Resumiendo un poco el tema, lo que les trato de explicar con este gráfico lo resume muy bien el objetivo de los sistemas de proyección, que es básicamente transformar esa elipsoide o ese modelo matemático que yo generé, que es la mejor aproximación que yo tengo a esa forma del terreno, poderla llevar a un plano. Para eso se usan los sistemas de proyección. Y como ya hemos venido trabajando, pues el problema es que nuestro planeta no es exactamente esférico, tiene formas achatadas en los polos y diferentes irregularidades de presiones y montañas que hacen que no encaje perfectamente en un modelo matemático, y por ende, pues obviamente que se puedan presentar errores y que no haya un único sistema de proyección que sea perfecto y que permita pues generar una proyección del planeta sin tener errores, ¿no? Entonces aquí pues básicamente los cartógrafos han solucionado o tratado de solucionar este problema a través de diferentes tipos de proyecciones. Entonces, por un lado tenemos sistemas de proyección cilíndricos, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es utilizar un cilindro para tratar de realizar esa proyección de nuestra superficie. Hay otro tipo de proyecciones que son cónicas, ¿sí? Entonces, básicamente estas proyecciones pues utilizan un cono y luego pues obviamente ese cono se desdobla. Son muy utilizados en los polos, como pueden ver aquí la imagen. De hecho, funcionan muy bien en los polos. Están las proyecciones azimutales, ¿sí? Que básicamente utilizan planos tangentes a la superficie y únicamente tocan la superficie pues en un punto específico, y con base en eso hacen la proyección pues de la superficie. Y digamos que todos estos tipos de proyecciones han tenido o han sido utilizadas históricamente para presentar la superficie del terreno. Es importante mencionar en este punto que cualquiera que sea el método de proyección que se esté usando, no todas van a lograr conservar todas las formas del territorio. Me explico. Existen proyecciones equidistantes que ayudan a conservar distancias, pero no conservarían las otras propiedades como los ángulos y las áreas. Hay proyecciones conformes que ayudan a conservar ángulos, o sea, conservan muy bien los ángulos digamos, a los cuales se está proyectando, digamos, una ciudad de otra, por ejemplo. Obviamente hablando desde el centro de la Tierra, ¿no? Y también hay proyecciones equiáreas que ayudan a conservar las áreas, o que más bien son perfectas para conservar las áreas del territorio, por decirlo de alguna manera. Si recuerdan, en el video al final se mencionaba un tipo de proyección que conservaba muy bien las áreas, pero no conservaba muy bien las formas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una proyección equiárea. Uno va a preservar el área, pero no necesariamente preserva la forma real del territorio. Y pues el reto de esto ocurre básicamente por la forma o por el achatamiento de los polos, que hace que sea todo un reto que un mismo sistema de proyección pueda conservar los tres elementos de una forma perfecta, ¿sí? Y ahí pues surge uno de los sistemas de proyección más importantes, que es el Universal Transversal de Mercator, que fue un sistema de proyección cilíndrico transversal y que dividió el globo en 60 zonas. Básicamente cogió el planeta y lo dividió en 60 zonas, cada una abarcando 6 grados de longitud. O sea, hablamos de más o menos 600 kilómetros en el Ecuador que separaban estas diferentes zonas que se ven acá. Este sería el Ecuador, y entre cada zona, ¿sí?, tendríamos una separación de 600 kilómetros. Esta es una esquematización de cómo es la proyección transversal de Mercator. Como ustedes pueden ver aquí, en el Ecuador es una proyección secante, o sea, quiere decir que corta el globo, como lo pueden ver aquí en esta parte. O sea que en el Ecuador el plano de proyección está por debajo de la superficie, y en las zonas o en las latitudes altas, ¿sí?, digamos en estas partes del planeta, tanto al norte como al sur, el plano de proyección está
no toca, por así decirlo, la superficie de nuestro planeta está alejada, ¿sí? Como ustedes ven acá. Y eso obviamente hace que sea una proyección que presenta unas modificaciones a la manera como se ve nuestro planeta, ¿sí? Entonces, si ustedes miran este cuadrito que está aquí, muchachos, básicamente lo que tenemos es que los dos puntos donde el sistema de proyección, por ejemplo acá, perdón, por ejemplo en este punto y en este punto de acá, donde el plano de proyección toca la superficie, tenemos una escala verdadera, como se vemos aquí en esta imagen. Donde el plano de proyección está por debajo de la superficie, que sería prácticamente en la franja intertropical que vemos aquí, incluyendo el Ecuador, tenemos una reducción de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que se ven más pequeñas los territorios que están en esa región. O sea, básicamente, toda la franja intertropical se ve de un menor tamaño. Y lo que ocurre en las partes polares, ¿sí? Es que se incrementa la escala, porque el plano de proyección está pasando por fuera de la superficie del planeta, como ven acá. Entonces, por eso vemos que se aumentan las dimensiones o las formas o los tamaños aparentes de los países, por ejemplo, que se encuentran en esos lugares. Y eso es lo que ocurre con la proyección transversal de Mercator. Aquí vemos una esquematización de lo mismo. Miren cómo se ve de grande Canadá, los países escandinavos, cómo se ve, digamos, este es Groenlandia, y cómo se ve el Ártico. En general, todo lo que tengamos en nuestros polos se va a ver magnificado, y lo que está en la franja ecuatorial, como les decía, en la franja intertropical, se va a ver minimizado, por decirlo de alguna manera. Y pues hay algunas posiciones políticas alrededor de este sistema de proyección, porque básicamente lo que nos dice es que los países que estamos en vías de desarrollo, pues estamos por debajo. O sea, tiene como una concepción política, en la medida que siempre los que llevan el desarrollo y el liderazgo de lo que ocurre en el planeta, pues están arriba, y aparte de eso la proyección los magnifica y los hace ver grandísimos. Entonces tiene como un tinte político este tipo de mapas, y de hecho ha sido muy criticado porque no está reflejando la forma real, o más bien las áreas y los tamaños reales que tienen los países, perdón. Esa parte ya la vamos a profundizar un poco. Entonces, este es el famoso sistema transversal de Mercator. Es muy utilizado todavía a nivel mundial, a pesar de que tiene ya varios siglos de haberse creado. Ha sido modificado y actualizado constantemente, ¿sí? Pero básicamente fue un sistema de proyección que en su momento pues marcó un hito y se sigue utilizando. Una forma de ver un poco cómo este sistema manipula un poco los tamaños de los países se puede ver a través de este aplicativo que se conoce de True Size of, el tamaño real de, y básicamente pues nos está presentando digamos que nos muestra un mapa que tiene la proyección transversal de Mercator, como les decía. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, Canadá, bueno, Rusia, todos estos países del norte se ven muy grandes, ¿sí? Entonces uno siempre tiende a pensar que efectivamente, pues en áreas son impresionantemente grandes, y no es que no lo sean. Lo que pasa es que por el sistema de proyección, lo que les mostré ahorita, la forma como el plano de proyección corta en unas partes y en otras está por fuera de la superficie, entonces eso hace que se modifiquen los tamaños. Entonces miren cómo Estados Unidos, ¿sí? El tamaño de Estados Unidos, si uno lo llevara al Ecuador, miren cómo sería realmente su tamaño, ¿sí? Miren, por ejemplo, Estados Unidos comparado con Brasil. Brasil sería mucho más grande, ¿sí? Vamos a resetear, vamos a escribir, por ejemplo, Colombia. Miremos nuestro planeta. Si estuviera, digamos, en la latitud de Estados Unidos, pues se vería mucho más grande, según las mismas características de la proyección transversal. Si lo llevamos al tamaño de Canadá, miren cómo sería grande Colombia. En el caso de Greenland. Miren, por ejemplo, si estuviéramos, no sé, podríamos ser fácilmente Noruega y Suecia, o parte de Suecia, si estuviéramos acá, o seríamos también como Portugal y España y un poco de Francia, si así quisiéramos, ¿no? Es una superficie bastante grande. Y eso es algo que ustedes deben tener en cuenta, muchachos.
cuando analicen este tipo de mapas. Y es que nosotros, por el sistema de proyección, nos vemos muy pequeños, pero en realidad, si estuviéramos en otra latitud, este sistema de proyección nos mostraría de una manera muy diferente. Bueno, este es Groenlandia. Miren cómo sería con respecto a Colombia. O sea, básicamente tenemos un área similar a Groenlandia, pero miren cómo se ve Groenlandia en el mapa, pues el mapa que trabajamos todos los días, que es el de la proyección de Mercator. Miren cómo lo estaríamos viendo. ¿Sí ven? Es prácticamente una exageración lo que ocurre hacia el norte. Esa distorsión, por eso les decía, muchachos, que esa misma distorsión ha sido criticada porque tiende a tener un toque o un tinte como a nivel político y pues a generar prácticamente distorsiones sobre el verdadero tamaño de las cosas. Yo les voy a dejar el enlace de la herramienta, o lo pueden googlear como thetruesize.com, creo que con eso les funciona. Igual lo voy a copiar y se los voy a dejar en el chat. Si de pronto tienen curiosidad y quieren manejar, para jugar con el tamaño de los países. Bueno, un país que siempre nos causa curiosidad porque es muy grande, es China, ¿no? Entonces, por ejemplo, China sería prácticamente, ¿qué dirían ustedes? Parte de Brasil y gran parte de los países andinos, ¿no? Si lo lleváramos a África, pues también se llevaría una gran cantidad de naciones africanas, ¿no? Sería casi que del tamaño de Australia. Mucho más grande que India. De todas maneras, China es uno de los países más... O podríamos probar Rusia también. Miren lo que sería Rusia en el Ecuador según el sistema de proyección. ¿Sí ven cómo se va distorsionando? Se distorsiona en estas áreas, muchachos. En estas áreas. Las áreas polares. Por esta concepción. Porque el cilindro es secante en esta zona y no toca la superficie en el resto de la proyección. Entonces, por eso se presenta esa situación. Por eso la distorsión hacia arriba y hacia abajo, y en el centro no ocurre eso. Bueno, ahí les copié el link, muchachos, para que lo revisen. Entonces, bueno, ya para cerrar por el día de hoy, les quería mostrar esto último, la proyección sinusoidal, que es pseudocilíndrica. Si ustedes ven los punticos que se muestran en este tipo de proyección, digamos que esos punticos tratan de mostrarnos la distorsión. Entonces miren que comparado con el sistema transversal Mercator, donde estos círculos grandes me están mostrando una mayor distorsión en estas zonas que en estas, miren cómo acá las zonas ecuatoriales y las zonas polares tienen unas distorsiones muy pequeñas. O sea, básicamente es un mapa más real que nos está mostrando más, con una mayor fidelidad, como son las áreas de los países. También está la proyección Mollweide, ¿sí? Que también es una variación de una proyección pseudocilíndrica, y como ustedes pueden ver aquí, la distorsión que tiene también en las latitudes altas pues no es tan fuerte, y por ende es más fidedigna su relación de áreas con respecto a todo el globo, ¿no? Y está la proyección Gall-Peters. Recuerden que en el video la mencionan. Miren que la Gall-Peters es digamos que es una proyección rara, ¿sí? O sea, pareciera que las formas no se conservaran muy bien, pero sí es una proyección que conserva muy bien las áreas. O sea, es una proyección que nos muestra áreas reales a cambio o en contrapeso, digámoslo así, de contraprestación de presentarnos unas formas pues un poco alteradas, ¿no? Se ven las formas muy distintas a, digamos, cómo se ve el planeta desde afuera, ¿no? Entonces, digamos que esa es una de las características de Gall-Peters. Es cilíndrica, pero es equiárea, es una proyección equiárea. Es decir, que es muy confiable
las áreas que se miden en este tipo de proyección. Y miren cómo existe una cierta distorsión bien al norte, bien en latitudes muy al norte, muy al sur, pero lo que es en las zonas intertropicales pues tienden a mantenerse iguales. Quiere decir que no vamos a ver mucho más grande, por ejemplo, a Estados Unidos y Canadá de lo que realmente son. Y obviamente Colombia se tenderá a ver un poco más grande de lo que nos estaría mostrando Gauss-Kruger. Todos nuestros dispositivos móviles, inclusive la cartografía que encontramos disponible en Internet, hablamos de motores o mapas, motores de mapas como por ejemplo Google Maps, Mapbox, el de Bing, que es el que utiliza Microsoft, algunos librerías de mapas como OpenStreetMaps, MapQuest y otros que funcionan por ejemplo bajo la empresa creadora de ArcGIS, que es Esri. Todas ellas han adoptado la proyección web de Mercator. Esta proyección web de Mercator es una ligera variación de la proyección Mercator tradicional, pero básicamente pues viene siendo una proyección muy similar, también le llaman pseudo Mercator. Para todo lo que sean aplicaciones y mapas web es la proyección que se utiliza y digamos que fue adoptada o saltó a la fama cuando Google Maps la empezó a utilizar en el año 2005. Básicamente es muy utilizada porque tiene una gran congruencia con los sistemas de GPS, en la medida que esta proyección web de Mercator mantiene los ángulos. Sabemos que son geocéntricas estos sistemas de proyección, o sea, van anclados al centro de la Tierra, por ende, digamos que las posiciones de las ciudades o de las calles y eso se calculan con base a los ángulos desde ese centro del planeta. Y eso hace que sea muy precisa cuando se utiliza, por ejemplo, para hacer navegación GPS, si tenemos en cuenta que los sistemas GPS funcionan también a través de una triangulación o un sistema que se conoce como trilateración, que hace que también se calculen unos ángulos con base en la posición de los satélites y la posición del receptor. Entonces, por eso es el sistema que más ha funcionado con los sistemas GPS. E intentos que han existido de utilizar otros sistemas de proyección que no fueran el web Mercator han terminado en grandes errores. No sé si de pronto ustedes recuerdan hace unos años cuando Apple intentó generar su propio motor de mapas, intentaron generar su propia aplicación para prescindir de Google Maps y pues eso terminó siendo un fiasco porque tomaron malas decisiones. Entre ellas intentaron utilizar un sistema de proyección diferente que generó pues una cantidad de errores, incongruencias en cuanto a distancias, en cuanto a ubicaciones de las cosas y pues que definitivamente conllevó que Apple permitiera nuevamente instalar Google Maps y retrasara, por así decirlo, su aplicación de mapas hasta que pudieran solventar todos esos problemas. Y por eso también es que la proyección web Mercator se popularizó al punto que es prácticamente un estándar en todo lo que sea digital en cuanto a mapas. Bueno, ¿qué ventajas tiene? Es básicamente más rápida de calcular que la Mercator tradicional en la medida que utiliza unas fórmulas esféricas en el cálculo de distancias cuando ya se está haciendo navegación por GPS. Es una de las grandes ventajas. O sea, por así decirlo, es una versión light y más rápida de implementar que una Mercator tradicional y por ende su procesamiento o las fórmulas que se ejecutan cuando se está haciendo navegación son mucho más rápidas. Algunas desventajas que tiene es que no es totalmente conforme. Esto quiere decir que no mantiene las formas de una manera 100% adecuada como si lo haría la Mercator estándar, porque básicamente está combinando coordenadas geográficas con datos elipsoidales sobre una proyección esférica. O sea, básicamente es como una implementación rápida del Mercator sobre la elipsoide que utiliza el Mercator, pero utilizando proyecciones esféricas y cambiando ligeramente las fórmulas con el ánimo de facilitar el procesamiento, sobre todo en dispositivos que de pronto no tienen gran capacidad de cómputo. Pero básicamente el que no sea totalmente conforme o que hayan algunas distorsiones en las formas de las zonas, pues es algo que es secundario en la medida que uno normalmente está haciéndole un zoom a una calle o a alguna zona específica cuando está haciendo la utilización para navegación. Entonces, por eso digamos que no ha sido
un inconveniente el hecho de que tenga esa pequeña, desviación. Bueno, entonces esto rápidamente como para comentarles un poco el sistema de proyección que se utiliza en los mapas web, pero digamos que ya es importante que nos centremos un poquitico en este sentido, en lo que es lo que ocurre en Colombia en cuanto a sistemas de proyección y cómo el IGAC ha definido los estándares cartográficos para nuestro país. Entonces, básicamente aquí nos toca de pronto dividir ese tema en tres, por así decirlo, hay como tres hitos importantes que es importante mencionar. Entonces, el primero de ellos es que la cartografía tenía unas características diferentes hasta mayo del año pasado. A partir de mayo del año pasado, el IGAC realizó unas modificaciones drásticas, creería yo, o sea, hizo un cambio prácticamente fuerte al sistema de proyección que manejábamos en Colombia. Y por ende, pues en las siguientes diapositivas voy a tratar de abordar lo que había hasta mayo de 2020 y luego les voy a hablar de lo que pasó a partir de mayo de 2020 y cómo quedamos en temas cartográficos. También como para que ustedes tengan un contexto en la medida que ese nuevo sistema de proyección que se está usando a partir de mayo, pues ya va a ser un estándar en la cartografía colombiana y pues ahorita está en un proceso de transición todas las entidades haciendo las migraciones y las conversiones de sistemas entre el anterior y este. Entonces básicamente lo que teníamos hasta mayo de 2020 era que estábamos anclados con el marco de referencia internacional, que es el ITRF 2000, que en otras palabras es el sistema de referencia geocéntrico para las Américas, o mejor conocido como CIRGAS. Al decir que es un sistema de referencia geocéntrico, quiere decir que estamos con ese sistema anclándonos al centro del planeta. Eso es como lo que quiere decir geocéntrico, y es importante recalcarlo porque anteriormente a adoptar el CIRGAS, nosotros teníamos un sistema con un origen arbitrario que fue definido en el año 41 por el IGAC. No era anclado pues al centro del planeta. Y pues de pronto, como para redondear un poco también esa idea, es importante que sea geocéntrico en la medida que permite homologarlo con otros sistemas que se estén usando en otros países y permite rápidamente hacer conversiones entre sistemas sin necesidad de incurrir en errores de conversión o perder la precisión de las conversiones, que era lo que ocurrió un poco antes cuando usábamos ese datum arbitrario, que era el datum Bogotá. Ya ahorita más en unas diapositivas voy a detallar el tema, pero cuando se hacían conversiones al sistema, a sistemas que fueran geocéntricos, pues habían errores de desplazamiento muy grandes. A partir de esa red CIRGAS, que es como el marco de referencia a nivel continental, por decirlo así, se creó el marco geocéntrico nacional de referencia MAGNA. Y esto no es otra cosa que una red de estaciones GPS de alta precisión que instaló o que se fueron instalando por el IGAC en todo el país, que son estas estaciones que vemos aquí en el mapa, que básicamente están ancladas a ese sistema de referencia geocéntrico CIRGAS, y por ende nuestro sistema de proyección se conoció como el sistema Magna CIRGAS, es decir, una implementación en Colombia de digamos del sistema CIRGAS para poder digamos nosotros generar una cartografía que estuviera coherente o que fuera coherente con ese marco internacional de las Américas. Entonces, en esta imagen se pueden ver algunas de las estaciones GPS de alta precisión que hacen parte de ese sistema Magna CIRGAS y que nos permite tener un geoposicionamiento adecuado, preciso en nuestro país. Y pues básicamente es el sistema o es la red de GPS que se utiliza para todos los levantamientos pues topográficos. Entonces, digamos que ese sistema al cual estábamos anclados en Magna CIRGAS tenía un sistema de proyección que era el sistema Gauss-Kruger, que es un sistema que para escalas pequeñas, es decir, entre 10.000 y 500.000, es un sistema conforme, o sea, es decir, mantiene las formas. Pero es un sistema más general para hacer cartografía a nivel nacional, ¿sí? Puede tener unos errores mayores. Por ende, cuando se trabajaban escalas grandes o escalas de detalle, ya lo veíamos también en la clase pasada, no se utilizaba este sistema Gauss-Kruger, sino que se utilizaba un sistema de proyección cartesiana. Ya vamos a entrar a detallar un poquitico las diferencias.
Pero básicamente, así redondeando el tema así de forma rápida, podríamos decir que el sistema Gauss-Kruger versus el sistema cartesiano tenía una gran diferencia, y era que el sistema cartesiano era más preciso tomando distancias y áreas que el sistema Gauss-Kruger, también un poco por la implementación o por la aplicación. Como les digo, los sistemas cartesianos se crearon para zonas o para escalas de mayor detalle, o sea, para hacer, digamos, proyectos que requerían una precisión mayor, por ejemplo, construcciones de acueductos u otros proyectos similares en ciudades que requerían tener una toma de distancias mucho más precisa. Y ya en un momentico les voy a explicar qué hacía más preciso el sistema cartesiano con respecto al Gauss-Kruger. Por el momento, les puedo mencionar que nuestro sistema Magna-Sirgas estaba anclado al datum GRS80, que es el sistema geodético de referencia, o sea, está anclado al marco internacional de referencia que les mostraba ahorita, al Sirgas y al Magna, y que en la práctica equivale al sistema geodético mundial, que es el WGS84, que es el mismo que gobierna las aplicaciones móviles, digamos, haciendo mención a lo que hablábamos del Web Mercator. Cuando ustedes abren su GPS en el celular o cuando miran Google Maps, ustedes van a ver que esos mapas están diseñados en un sistema geográfico. Ustedes ven coordenadas en grados, minutos y segundos. Y eso está anclado al elipsoide WGS84, que en la práctica es el mismo datum GRS80 al cual nos anclamos con el sistema Magna-Sirgas. Quiere decir que todos los sistemas estaban integrados y georreferenciados con base en el centro del planeta y utilizando ese sistema de coordenadas geográfico en grados, minutos y segundos. Por eso, esa adopción de esa cartografía básicamente permitió que Colombia entrara como a ser parte de ese marco que se estaba gestando a nivel mundial y que tenía pues su exponente a nivel América. Pero les quiero mencionar eso porque es que resulta que antes, y estoy hablando más o menos del año 2010-2011, nosotros no manejábamos un sistema geocéntrico, ¿sí? Sino que trabajábamos con un sistema que partía de un datum, o sea, de un punto de origen del sistema de coordenadas y de proyección que era arbitrario y creado por el IGAC, que era el datum Bogotá, que estaba ubicado en el observatorio que tenemos aquí en la ciudad de Bogotá, el observatorio astronómico. Entonces, por eso, entre ese datum Bogotá y el sistema Magna-Sirgas que operó hasta 2020, más o menos entre 2011 y 2020, pues habían unas diferencias importantes. Por un lado, el del datum Bogotá no era geocéntrico, o sea, eso no estaba anclado al centro de nuestro planeta, sencillamente era un datum arbitrario. El Magna-Sirgas, pues sí es geocéntrico. Adicionalmente, el datum Bogotá utilizaba un elipsoide muy antiguo, ¿sí? El elipsoide de referencia, que ya vemos que es el modelo matemático que permite hacer la proyección, databa del año 24, de 1924, mientras que ya el Magna-Sirgas sí está anclado al elipsoide GRS80, que es mucho más reciente y es el último validado para utilizarse a nivel mundial. Luego, por las mismas características de cada uno de los sistemas, los errores y las precisiones eran muy diferentes. En el caso del Magna-Sirgas, entre 2 milímetros y 7 milímetros, pero el anterior, el que había de 2010 para atrás, con el datum Bogotá, pues con precisiones que oscilaban entre 30 centímetros y 3 metros. Como ustedes pueden ver, pues ya 3 metros puede ser un tema bastante complejo, sobre todo si se requieren precisiones, por ejemplo, a nivel de obras, por ejemplo, que requieren mayor precisión en las distancias. Adicionalmente, en algunos puntos, cuando se tomaban coordenadas con GPS y se trataban de cartografiar, se podían evidenciar, dependiendo de qué tan lejos estuviera esa coordenada con respecto al origen de coordenadas, se podían evidenciar errores de hasta 500 metros o más. Y de hecho yo lo evidencié haciendo algunos levantamientos de campo antes del año 2010 o antes del cambio del sistema. Era frecuente que si uno tomaba unas coordenadas en un límite veredal, por ejemplo, en zonas rurales, esas coordenadas, cuando se hacía la cartografía, utilizando, por ejemplo, origen Bogotá, esas coordenadas caían en otra vereda o a veces en otros municipios y se volvía un problema la gestión de la información. Con el sistema Magna-Sirgas eso se solucionó y errores que podían ser mayores a 500 metros empezaron a ser en X y Y de 2 centímetros y en alturas, en algunos casos, de hasta 6 centímetros, que realmente es una precisión muy buena. De por sí el sistema que había hasta el año 2020 pues era bastante preciso. Sin embargo, el IGAC decidió a partir del año 2020
pues hacer una nueva modificación. ¿Qué características tenía ese sistema Gauss-Krüger y que lo diferencian un poco del transversal Mercator? Bueno, también es cilíndrico, el Gauss-Krüger es cilíndrico, pero no es secante, es decir, no corta en ninguna parte de la superficie, sino que es tangente, es un plano tangente. Entonces, solamente lo toca en un punto definido y sobre ese punto se hace la proyección. Entonces, entre origen y origen, o más bien entre los límites de ese sistema de proyección, más o menos habían 3 grados, como vemos aquí, y el punto central en ese distanciamiento, pues era el origen de proyección. Hagan de cuenta, cuando les hablo de proyección, hagan de cuenta que esta forma que ustedes ven aquí se lleva a este plano, o sea, se levanta esta figura que se ve aquí, y se levanta y se lleva al plano, y aquí se produce la cartografía que se está presentando en ese sistema Gauss-Krüger. Y aquí estaría el elipsoide, la figura del elipsoide que está utilizándose para hacer esa proyección. Entonces, este sistema Gauss-Krüger que les estoy mostrando tenía 6 orígenes. Y de pronto aquí es importante mencionar por qué ese sistema tenía 6 orígenes. Como ustedes saben, Colombia no es un país súper grande, pero sí es un país que tiene una importante dimensión. Entonces eso hacía que el efecto de curvatura de nuestro planeta pues generara unas posibles distorsiones que se solucionaron o se trataron de solucionar a través de orígenes. Si yo siento un origen acá, entonces mi cilindro me estaría proyectando esta parte. ¿Sí? Hagan de cuenta esta imagen que se ve aquí en la diapositiva anterior. Hagan de cuenta que esta línea roja es el origen de proyección y que esta área que está aquí es lo que vemos acá en esta franja, ¿sí? 1.5 grados a la derecha, 1.5 grados a la izquierda, y aquí en esta parte se está proyectando la forma de nuestro país, obviamente haciendo la transformación utilizando el elipsoide que les hablaba ahorita, el GRS80. Entonces, este sistema que se planteó el Magna-Sirgas hacía que fueran necesarios 6 orígenes para minimizar los errores. Imagínense si solamente tuviéramos el origen Bogotá, que es este, ¿sí? Y fuéramos a tomar una coordenada en este punto, digamos en el Bichada, por ejemplo. El error en el cual se estaría incurriendo por el efecto de curvatura del planeta sería muy grande. Entonces aquí estaríamos tomando coordenadas que tendrían un error muy grande por tener un origen tan lejano. Por eso el IGAC decidió poner orígenes cada 3 grados, que es más o menos lo que hay aquí, de longitud, para poder minimizar los errores y así hacer un sistema de proyección más preciso. Aquí se ven los diferentes orígenes, Bogotá Magna, este Central Magna, este Magna o este Magna, y estos orígenes estaban implementados en los software que manejaban información geográfica para que cada responsable de cartografía de una entidad o de una empresa, pues tuviera un origen al cual anclarse y lograra sacar su cartografía con el menor error posible. Ojo, tengan en cuenta que este sistema con sistema de proyección Gauss-Krüger se usaba para escalas que fueran mayores a 1/10.000, o sea, de 10.000, perdón, menores de 1/10.000, o sea, escalas, digámoslo así, no tan de detalle. ¿Sí? Esto es importante mencionarlo, o lo que llamamos escalas nacionales, por así decirlo, mapas de cuencas a unos 100.000, mapas de planes de esquemas y planes de ordenamiento territorial a unos 25.000, normalmente se trabajaban con Magna-Sirga en Gauss-Krüger. Pero, si por el contrario lo que se quería era hacer una cartografía de detalle, por ejemplo, de un área urbana, de una vereda o algo así, entonces ya no usábamos este Magna-Sirga Gauss-Krüger, sino que utilizábamos un plano o un sistema de proyección cartesiano que tenía un origen diferente. Y aquí viene uno de los principales temas que hizo que fuera tan complejo este sistema que había adoptado el IGAC y que de cierta manera terminara por hacer que el IGAC decidiera tener una modificación a este sistema. Y es que cada ciudad del país prácticamente tenía un sistema de coordenadas cartesianas específico. ¿Sí? Bogotá tenía su origen, tenía su sistema específico que tenía un origen muy distinto, mírenlo acá, al origen del datum magna para Bogotá. El datum magna para Bogotá es este que vemos acá, esta línea que se ve acá, y si lo miramos con ya un detalle de la ciudad, pues ese origen estaría más o menos en este punto verde. Pero para el sistema específico cartesiano de la ciudad, el sistema de proyección más preciso en distancias y eso, se utilizaba otro origen.
Entonces miren que, aparte de los 6 orígenes que se utilizaban para Magnas Irgas en proyección Gauss-Kruger nacional, existían unos orígenes específicos de coordenadas y de cartografía para cada ciudad del país. Entonces, y de hecho esto se alcanzó a implementar, por ejemplo, en ArcGIS. Uno puede, no sé, Medellín, no sé, cualquier ciudad del país, uno puede ir y buscar el sistema y tiene un sistema específico. Esto hacía que cada cartógrafo que quisiera sacar un mapa, por ejemplo, de alguna parte de la ciudad, tendría que utilizar un sistema cartesiano, pero si quería sacar un mapa a nivel rural, por ejemplo, de una cuenca hidrográfica, tenía que utilizar el Magnas Irgas Gauss-Kruger. Como les digo, estos sistemas de proyección ya vienen implementados en el software. Realmente uno no tiene que ponerse a calcular ni orígenes, ni decirle al programa dónde está cada cosa, sino uno sencillamente entra a una ventana, escoge el sistema de proyección que va a usar y el programa inmediatamente utiliza los parámetros que vienen por defecto de esos sistemas. En el pasado, cuando esas parametrizaciones no venían en los programas, sí le tocaba a uno crear un sistema de proyección específico y poderlo utilizar en el sistema. Nosotros vamos a hacer una práctica en la siguiente clase, donde vamos a parametrizar en QGIS y en RStudio el nuevo sistema de proyección que creó el IGAC, porque ese sistema, al ser tan nuevo, todavía no viene por defecto en esos programas. Entonces lo vamos a parametrizar de la forma como se hacía antiguamente, que es algo que toca hacer porque el cambio que hizo IGAC del sistema de proyección pues fue hace poco. Pero, por ejemplo, lo que había hasta mayo de 2020, que ese es este sistema Magnas Irgas que les estoy mostrando acá, ese sistema sí está parametrizado en ArcGIS y no es necesario que uno ingrese toda esta información de coordenadas de latitud de origen, de longitud de origen, o si las quiere ya convertidas a planas, millón, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante mencionarlo. Bueno, algo que es muy importante explicarles es por qué realmente se decidió adoptar un sistema cartesiano o plano local para hacer cartografía, por ejemplo, de ciudades, y no se utilizó el mismo Gauss-Kruger que está para todo el país, ¿sí? Entonces, básicamente, esta explicación reside en la precisión con la que se miden las distancias en uno y otro sistema. Lo que ocurre, y eso muy relacionado con la diapositiva con la que iniciamos esta clase, lo que ocurre es que el sistema Gauss-Kruger, como yo les mostraba ahorita, tiene un elipsoide de referencia a través del cual pues, es el modelo matemático que permite hacer la proyección, y ese elipsoide en algunas partes del país, dado que estamos en un país con cadenas montañosas y también con algunas zonas con depresiones, pues ese elipsoide puede estar pasando a una distancia significativa de la superficie del territorio en algunas partes, especialmente en la zona andina. Al estar ese elipsoide tan distanciado, lo que estamos viendo es que si digamos tomáramos dos puntos, el punto A y B aquí en el territorio, ¿sí lo ven? Este es el punto A y este es el punto B. Como son sistemas geocéntricos, pues los ángulos vienen desde el centro de la Tierra, ¿sí? Digamos que aquí está el centro de la Tierra, entonces aquí vienen estas líneas, que son los ejes que me determinan esa línea de proyección. Entonces, si yo tomo la distancia A y B utilizando el origen Gauss-Kruger, si ustedes se fijan acá, voy a tener una menor distancia que la distancia real. Por digamos, por el punto donde inicia el sistema de proyección, que es el centro de nuestro planeta. ¿Sí ven? Entonces, esta menor distancia A y B para la proyección Gauss-Kruger se corrige si yo utilizo un sistema de proyección cartesiano que esté más cercano a la superficie, y eso es lo que hacen con estos sistemas. Realmente lo que buscan es mitigar el efecto de la distancia con respecto al elipsoide de proyección. Entonces, si ustedes miran, entre más cercano esté a la superficie, más preciso va a ser una distancia que yo tome. Entonces, miren que el punto A y B en el sistema de proyección cartesiano es casi igual a la distancia real entre esos dos puntos A y B que están en la superficie. Entonces, por esa razón es que se decidió que los cascos urbanos y ciudades tuvieran sistemas de proyección cartesianos que fueran más precisos y permitieran que se pudieran utilizar pues para fines de hacer, digamos, proyectos ya más de detalle o que requirieran más precisión en las distancias. Mientras que este sistema, por ejemplo, si yo estoy haciendo un mapa de ecosistemas de Colombia, pues realmente si yo me estoy descachando un poquitico en el mapa de ecosistema pues digamos por la escala en la que estoy mostrando el mapa, pues no es tan grave.
como si, por ejemplo, si me descacho en unos metros o en un proyecto que requiere nivel de detalle, por ejemplo. Entonces, digamos que el sistema Magna Sirgas fue un sistema interesante, fue implementado, como les digo, más o menos duró 10 años, permitió, digamos, lograr más precisión en levantamientos realizados en terreno, minimizar también los errores que tenía el sistema anterior al ser geocéntrico y digamos que los errores de distancias que se pudieran presentar, pues los solventaban utilizando sistemas de proyección cartesianos, como expliqué acá, digamos, para ciudades, pero realmente venía siendo un sistema que manejaba muchas variantes, muchas alternativas, mucha información, y que cuando uno trabajaba con él como cartógrafo, pues a veces tenía confusiones. Si uno estaba trabajando en una zona al este y de pronto está en este punto donde uno no sabe si tomar este origen de acá o tomar este origen de acá, entonces empezaban las dudas y confusiones de cómo sacar la cartografía, ¿sí? O si sencillamente utilizar el datum Bogotá y no, digamos, no complicarse con los otros orígenes que presenta el Magna Sirgas. Entonces, por todas esas razones, digamos que a partir de mayo del 2020, como les digo, a través de la resolución 471 de 2020, el Instituto Geográfico simplificó y flexibilizó el proceso de producción cartográfica utilizando un nuevo sistema que ahora presenta un único origen para el país. Esa es como la gran variación que tiene este sistema de proyección. Se estableció un sistema de proyección cartográfico con un único origen para Colombia que se va a denominar origen nacional. O sea, ya no vamos a tener el Bogotá Este, el Bogotá Central, el Este, el Oeste y todo lo que tenemos en esta diapositiva, como vemos aquí. Vemos 6 orígenes, ¿sí? Ahora el nuevo sistema ya solo nos plantea un único origen nacional y esto con el objetivo de proporcionar una continuidad única y de referencia de la información cartográfica del país, facilitar el intercambio y comprensión de la información tanto a nivel nacional como internacional, y sin embargo pues son claros en decir que no se restringe la posibilidad de utilizar otras proyecciones para levantamientos de precisión que se requieran de acuerdo al sector. Ese sistema de proyección actualmente se conoce como el sistema CTM12 y como les digo, pues básicamente lo que buscaba era unificar coordenadas, minimizar ambigüedades y posibles equivocaciones que se generaban en la utilización de proyecciones cartográficas con múltiples orígenes. Básicamente ese es el meollo del asunto, es simplificar tantos orígenes y sistemas de coordenadas que existían hasta mayo del 2020. Y aquí pues ellos hacen un resumen, básicamente pues como ustedes vieron en la diapositiva anterior, pues teníamos 6 orígenes, más proyecciones cartográficas locales para cada uno de los centros poblados, cabeceras, ciudades e incluso regiones. Esto es mucho más trabajo, era mucho más trabajo para el IGAC y también para los cartógrafos o las personas que manejaban sistemas de información geográfica. Entonces, esto conllevó la existencia de coordenadas iguales para puntos diferentes del territorio. Eso es otra cosa que no les he explicado. Se presentaban a veces coordenadas iguales para diferentes zonas. O sea, uno podría encontrar una coordenada 1.500.000, 1.500.000, por ejemplo, 1.500.000, 1.500.000 en este origen, pero esa 1.500.000, 1.500.000 también había en este origen, y también podía haber 1.500.000 aquí, porque cada punto, cada nuevo origen, pues volvía y arrancaba en coordenada 1.000.000, 1.000.000, cuando se hacían las proyecciones. Entonces eso hacía que en cada uno de los orígenes posibles, pues se pudieran repetir coordenadas y probablemente en el intercambio de información entre diferentes institutos regionales o de cada ciudad, pues se podían presentar esas ambigüedades y pues realmente eso no es algo que digamos que permite una eficiencia en la producción y en el intercambio cartográfico del país. Entonces, digamos que resumiendo esta diapositiva, muchachos, básicamente lo que se buscó con este nuevo sistema era reducir esa cantidad de orígenes y de sistemas diferentes de proyección a uno solo, de tal manera que se pudiera minimizar los errores, o sea, lograr representar todo el país en un solo sistema, en un solo origen, minimizando errores y logrando ser lo más precisos posibles, de tal manera que no hubiese tampoco un cambio muy drástico con respecto a lo que se tenía antes con el Magna Sirgas. Y aquí es donde entra
lo que viene, pues básicamente lo que tenemos desde mayo del año pasado. Entonces, ¿qué es importante mencionar aquí? Que seguimos utilizando el mismo marco geocéntrico nacional de referencia, que es el Magna Sirgas, o sea, seguimos estando anclados a ese marco internacional y somos geocéntricos, o sea, estamos anclados al centro del planeta. Por lo tanto, somos compatibles con los otros sistemas de proyecciones que se utilizan a nivel mundial y con el WGS84, que es el Sistema Geodético Mundial, o sea, estamos anclados a eso. Pero vamos a utilizar ahora un sistema de proyección diferente y con un único origen cartesiano, ¿sí? Entonces, esta es como la gran novedad del cambio que indujo el IGAC. Entonces, en la tablita que ustedes ven aquí, pues básicamente la proyección ya no va a ser Gauss-Krüger. Recuerden que Gauss-Krüger es también cilíndrica, al igual que Mercator, pero Mercator es una cilíndrica secante, mientras que Gauss-Krüger es una cilíndrica que es tangente, es decir, que solamente toca la superficie en un único punto del territorio, mientras que la transversal de Mercator sí, digamos que pasa o tiene puntos que están cortando la superficie de nuestro planeta, ¿no? Entonces, este sistema de proyección actual vuelve a ser transversal de Mercator, vuelvo y lo menciono, pero ya seguimos anclados al elipsoide GRS80, como ya les expliqué. Ahora vamos a tener un origen de latitud en 4 grados norte y de longitud en 73 grados norte, o sea, aquí vemos el origen de longitud es esta línea amarilla. Vamos a tener un único falso este de 5 millones, es decir, las coordenadas planas que se adoptan para este sistema en este punto de aquí gris va a ser 5 millones y un falso norte de 2 millones. Es decir, este punto que está aquí tiene coordenadas este 5 millones y norte 2 millones. Y de aquí se empieza a mover en todas direcciones y lo que se logra con esto es que ya no haya ninguna coordenada repetida. Sí, porque 2 millones hacia arriba abarcan perfectamente la superficie del planeta, del país, y también hacia abajo, y lo mismo 5 millones desde aquí avanzaría hacia el este o hacia el oeste en forma negativa. Digamos que esa es como la gran ventaja. Ya no vamos a tener varios 1 millón en cada punto, sino un único 5 millones, 2 millones, que sería 5 millones este, 2 millones norte. Continuamos con unidades en metros y otra particularidad que tenemos aquí es que vamos a estar trabajando un factor de escala para este radio que se ve aquí en la imagen. Este es el centro del planeta y este radio que se ve aquí pues es el radio del eje de esa proyección. Ese radio va a estar reducido, va a ser de 0.9992, de tal manera que el plano de proyección corta la superficie como son los preceptos del sistema transversal de Mercator. Entonces van a ver que este plano de proyección que está aquí está cortando la superficie y se estimó que ese radio debía tener un factor de escala pues en esta magnitud de 0.9992, de tal manera que bueno, y esto sí fue ya un trabajo que hizo IGAC, o sea, el IGAC parametrizó este nuevo sistema de proyección con base en múltiples iteraciones, o sea, ellos se pusieron a realizar varios experimentos, estuvieron matemáticamente, digamos, estuvieron utilizando varios posibles factores de escala y varios posibles orígenes de latitud y longitud para todo el país, pero la premisa, y esto es importante mencionarlo, la premisa era encontrar un origen de latitud y longitud y un factor de escala tal que se minimizara el error potencial para todo el país. Obviamente, por el mismo diseño que tiene el sistema transversal de Mercator, hay puntos donde la precisión es mejor y puntos donde la precisión es mayor. Específicamente donde el plano de proyección corta la superficie, se logra una alta precisión, o más bien no hay error, y donde el plano de proyección está por debajo de la superficie, se logran unas reducciones de escala, donde está el plano de proyección por encima de la superficie, se logra unas ampliaciones de escala. O sea, aquí se subestiman distancias, aquí se
sobreestiman distancias. Eso ya lo vamos a explicar. Lo cierto del caso es que lo que el IGAC hizo fue básicamente, con base en un criterio de población, donde hubiese mayor población, minimizar el error, y donde hubiese menos población, pues manejar un error mayor. Necesariamente esto tenía que pasar por el sistema de proyección, pero lo que se buscó, como les digo, es buscar una mayor precisión en las zonas donde fueran las áreas más pobladas del país, ¿sí? Y pues básicamente eso es lo que nos está mostrando este mapita. Donde ustedes ven las tonalidades más rojas, pues este es el porcentaje de error, hasta el 1.6. Las tonalidades azules, aunque no hay azul muy oscuro, también están indicando una una subestimación, por eso el error es negativo. Rojas hay una sobreestimación. O sea que básicamente lo que nos está queriendo decir esta imagen es que las zonas en rojo, en las zonas donde están las tonalidades rojas, pues básicamente nos encontramos con que el plano de proyección está por encima de la superficie, y donde tenemos las tonalidades blancas y azules es donde el plano de proyección está por debajo de la superficie, que es básicamente toda la zona andina, ¿sí? Y bueno, otro tema que cambió es, a diferencia de Gauss-Krüger, que tenía un ángulo de separación de 3 grados, este sistema CTM12 ya tiene un ángulo de abertura de 12 grados, por ende captura todo el país. Por eso todo el país alcanza a quedar inmerso en este nuevo sistema y con un solo origen, ¿sí? Y bueno, ya con respecto a los errores, entonces miren cómo la distancia en este punto, en todas las zonas que están, cuyo plano de proyección está por debajo de la superficie, que sería toda esta franja blanca, que sería toda la parte andina, bueno, y parte de los llanos, lo que tendríamos es que la superficie, digamos, la distancia media en superficie, se proyectaría más corta en este plano por esta misma figura que se ve aquí, ¿sí ven? Pero en las zonas donde estaríamos por encima de la superficie, que sería pues las zonas rojitas, lo que estamos viendo es que la distancia medida en el terreno, ¿sí? Que sería esta, al proyectarla al plano, pues quedaría como una distancia mayor. O sea, se podrían presentar sobreestimaciones de las distancias. Y por eso es que se presenta, digamos, este esquema que más o menos nos ayuda a entender cómo van a cambiar los errores con respecto a lo que teníamos en el sistema pasado. Entonces, pues básicamente, muchachos, este es digamos como lo que nos presenta el IGAC actualmente. Pero cuando ustedes se enfrenten de pronto en su vida profesional a un tema cartográfico, una situación cartográfica, muy probablemente les va a tocar manejar estándares de generación cartográfica que pues a nivel Colombia los entrega el IDEAM, perdón, el IGAC, y muy probablemente van a tener que enfrentarse a esta situación de tener que seleccionar el sistema de proyección para la cartografía que ustedes van a manejar o que van a elaborar. Mucha de esa cartografía se venía trabajando en el sistema Magna Sirgas, que era el anterior. Yo tengo entendido que actualmente pues está en proceso de migración toda esa información al nuevo sistema del CTM12, que como les muestro es un solo origen. En algunos casos puede ser un proceso sencillo, en otros casos puede ser un proceso dispendioso. Pero bueno, es digamos lo que nos plantea IGAC, es lo que hay. Y básicamente pues digamos que ya de pronto en la comunidad cartográfica y en los expertos en sistemas de información geográfica ha existido pues cierto revuelo por el tema, y han surgido algunas críticas, sobre todo sobre la viabilidad matemática y la precisión de esta implementación. Pero pues digamos que esa discusión y esa explicación matemática pues básicamente se sustentó por parte de IGAC, ya que pues yo tuve la oportunidad de participar en el webinar que ellos hicieron presentando todo este tema. Pues se sustentó básicamente en buscar que las zonas más pobladas del país pues estuvieran exentas de problemas de errores o digamos de subestimaciones o sobreestimaciones en cuanto a distancias y áreas. Entonces, pues bueno, digamos que ya es lo que hay, es lo que propone IGAC. Como les mencionaba hace un momento, la idea es que nosotros
utilizando QGIS y utilizando RStudio, aprendamos a codificar este nuevo sistema de proyección, a crearlo para poderlo, pues, por lo menos tener presente. Y bueno, digamos que ya en el futuro, cuando ustedes ya estén manejando información cartográfica, digamos, para sus trabajos o, bueno, eventualmente para sus proyectos, pues digamos que tengan las herramientas para poder codificar este nuevo sistema en ese software. De todas formas, y es algo que yo acostumbro a hacer, a mí me gusta mucho trabajar mi cartografía y mis mapas en el sistema WGS84, el Geodético Mundial, que es el mismo, pues, que trae sus coordenadas en grados, minutos y segundos, y que es, pues, el que se utiliza también en cartografía digital en web y eso. Y eventualmente, cuando uno debe entregar un producto a alguna entidad territorial o alguna entidad, digamos, en nuestro país, pues eventualmente se puede hacer la migración a este nuevo sistema CTM12. Son totalmente compatibles, dado lo que les explicaba, que son ambos geocéntricos y utilizan el mismo elipsoide de referencia, que es el GRS80. Digamos que esos son los estándares actuales para el uso de cartografía en Colombia y en el mundo. Entonces, muchachos, pues eso, digamos que esos eran como los referentes cartográficos que les quería dar. Como ustedes vieron, haciendo un recuento, pues hablamos un poco de escalas, hablamos un poco de los sistemas de proyección, de qué es, cómo se entienden un poco los tipos de sistemas, haciendo énfasis pues en Gauss-Kruger y en Mercator, que es el actual, y cómo el Mercator pues básicamente trata de representar las formas de la superficie con base en el cilindro secante. Y bueno, digamos que ya esto es como unas generalidades y como un tema que sí es importante que todos los que manejen sistemas de información geográfica tengan claros, porque entre otras cosas lo primero que uno hace cuando está haciendo un proyecto SIG es definir el sistema de proyección que va a usar y debe lograr o tratar que toda la información geográfica que se utilice en ese proyecto pues básicamente esté en el mismo sistema de proyección geográfica. Esto con el fin de evitar errores en la implementación del proyecto. Y más adelante, como ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a trabajar con las capas, con las diferentes capas geográficas, pues cuando uno maneja diferentes sistemas de proyección y no los transforma a un único, empiezan a generarse errores cuando no hace procesamientos o cuando genera algún cruce de capas específico. Entonces, para evitar eso, muchachos, por eso siempre este curso empieza por estos referentes cartográficos y de sistemas de proyecciones. Y la clave y el éxito, pues también de este curso es que ustedes tengan claro lo que está presentando IGAC, que es el CTM12, y las alternativas que tenemos para operar información geográfica, como puede ser el WGS84, el World Geodetic System. ¿Qué es importante mencionar en este punto, digamos, como para cerrarla o para hacer una conclusión? Cuando ustedes utilicen bases de datos cartográficas internacionales, en el 90-99% de los casos, el sistema de proyección en el que van a descargar la información es WGS84. Es como una convención internacional y por eso los mismos motores como Google Maps y eso utilizan ese sistema. Y pues obviamente con ese elipsoide de referencia. Entonces, probablemente cuando ustedes estén trabajando con alguna base de datos cartográfica internacional, que es algo que puede pasar, digamos, de especies o de suelos, o hay mucha información que viene de entidades internacionales, es muy probable que la descarguen en ese sistema. Entonces, probablemente si la quieren usar con fines nacionales, les toque hacer la migración o la conversión al sistema CTM12, que es, como vemos, lo que nos está presentando IGAC. En ese orden de ideas, pues es importante que ustedes sepan las diferencias internacionales y nacionales, pero también que estén tranquilos y sepan que el IGAC hizo un esfuerzo grande por tratar de que nuestra cartografía y nuestro sistema de referencia estuviera anclado a esos estándares internacionales, y pues eso básicamente ya se logró con desde el sistema Magna-Sirgas y ahora pues también con este sistema CTM12. Las fuentes de información geográfica son múltiples y variadas. En este curso vamos a trabajar muchas, principalmente nacionales. Eventualmente podemos revisar algunas internacionales. Y
incluyendo información también satelital, ¿no? Que a veces se utiliza mucho, sobre todo cuando trabajamos toda la parte de índices de vegetación, que básicamente se calculan sobre imágenes descargadas de satélites como el Landsat o el MODIS o el Sentinel, que básicamente presentan la información en el sistema WGS 84, salvo algunas aplicaciones específicas para países específicos.